Ok, ya vimos dónde están los algoritmos. Ahora, memoria RAM y base de datos. La parte de memoria RAM y base de datos es buena entender. Y un ejemplo de esto podemos irnos al ejemplo de un videojuego. Tenemos acá a Pac-Man y los fantasmas que persiguen a Pac-Man, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la figura de Pac-Man se movía, el guaca, 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 y tocaba con alguno de estos, ¿qué ocurría? Él simplemente se desaparecía. ¡Pum! Listo. Entonces, ¿por qué ocurría esto? De hecho, vamos a copiarlo varias veces. Por ejemplo, si él se encontraba con él, simplemente se desaparecía. Y nos quedaba otra vida más. Y volvemos otra vez. Entonces, ¿cómo está funcionando este esquema? ¿O cómo funcionaban los juegos para ese entonces? Y siguen funcionando. Simplemente que las cosas han cambiado, pero un poco. Vamos a tener esto, es la memoria RAM. Esta es mi memoria RAM. La memoria del computador. Memoria RAM. Memoria RAM, ok, me sirve para dar más velocidad a mi equipo y todo esto. Sí, genial. Pero ella internamente tiene como varios slots, así, varios ranuras. ¿Bien? Y esas ranuras que están internamente en ella me permite que almacenar valores. Es decir, que esto es, ciertamente en la memoria RAM son ranuras que están ahí, son ranuras. Y en esas ranuras o en esos cubos yo puedo guardar información. Entonces, ¿qué tipo de información? Por ejemplo, podemos guardar que Pac-Man, que está aquí, cuando Pac-Man se va moviendo en este punto, así cuando él hacemos que se mueva y vaya así, guaca, 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 Pac-Man va a existir o Pac-Man va a vivir. ¿Por qué? Porque lo tenemos en memoria. Es decir, Pac-Man existe porque él tiene un valor que apunta en memoria, ¿bien? Que indica que él existe. Nada más, existe. Pac-Man tiene aquí algo que dice que él simplemente él existe. Ahora, el fantasmista que está acá puede apuntar a otro sitio en memoria. Puede ser este mismo o no, X. Entonces, va Pac-Man y va el fantasma. Este otro fantasma también puede tener otro punto en memoria. Puede ser este. Puede ser el mismo, no, es indistinto. Existe en memoria. Entonces, en este punto, a ver si se ancla. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Pac-Man, cuando iba, taca, 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 y se iba comiendo, guaca, 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 y se encontraba con un fantasma, ¿qué pasaba? ¿Por qué desaparecía Pac-Man? ¿Por qué muere Pac-Man o se destruye Pac-Man? Pac-Man se destruye porque al tocar con él, ¿qué ocurre? Que Pac-Man es desligado de la memoria. Es decir, en la memoria a él lo desconectamos. Y cuando desconectamos a Pac-Man de memoria, él desaparece. Y el fantasma sigue. Ahora, lo contrario. Pac-Man vuelve a existir. Vuelve a aparecer Pac-Man. ¿Ven? Ahí lo tenemos. A ver. Ahí está. Ya que no lo... ahí. Creo que ahí no. Ah, ahí está. No, casi. Casi lo tenía. Bueno, aquí está. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Pac-Man nuevamente. Y ahora Pac-Man, él cuando comía una cierta figura que era como una de estas pelotitas, pero más grandes, entonces él podía comerse el fantasma. Entonces, cuando venía acá hacia este fantasma y lo hacía el efecto de que se lo comía, entonces el fantasma desaparece. ¿Y por qué desaparece? Porque ahí lo desconecta de memoria. Entonces, al desconectarlo de memoria, el Pac-Man hacía que ese fantasma se volvía a desaparecer. Bien, luego pasaba todo un efecto y demás, y nuevamente saldría nuevamente este fantasma. Cuando este fantasma vuelve a salir, él quiere decir que está en memoria. Bien, y ahí lo tenemos otra vez. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué es importante saber esta secuencia? Esta secuencia es importante porque si yo quiero guardar, por ejemplo, el valor de un correo electrónico, les quiero guardar el valor de un correo electrónico que vamos a suponer que sea food@food.com.
este valor, foo@foo.com. Quiero guardar este valor. Si lo ingreso en una página, pero quiero que se almacene. Y para almacenar estos valores usamos variables. ¿Ok? Y estas variables van a guardar ese valor en la memoria, es decir, acá. Entonces yo me debería crear una variable llamada correo, por ejemplo. Y la variable correo es un almacén. Entonces yo quiero que este valor, el valor que tengo acá de correo, contenga este contenido. Es decir, correo contenga esto, así como la figura esta de Pac-Man o la figura del fantasma apunta a memoria. ¿Y en memoria qué tiene? En memoria tiene es algo aquí que dice, por ejemplo, voy a colocarlo aquí como la G de fantasma, ghost, o tiene acá la P de Pac-Man, por ejemplo. En memoria entonces tiene Pac-Man. Entonces Pac-Man vive. G de fantasma, o vamos a colocarlo F mejor, de fantasma, entonces el fantasma vive. Entonces cuando borramos fantasma de acá, entonces es que él desaparece aquí. Entonces, volviendo al punto. Si quiero hacer lo mismo, pero no con figuras, como lo tengo acá, sino con texto, yo necesito crear una variable. Entonces, esta variable puede ser que se llame correo. Este correo internamente va a tener valor de foo@foo.com. Así como Pac-Man internamente tiene valor de P o fantasma internamente tiene valor de F, entonces correo tiene valor de foo@foo.com. Entonces, para yo poder decirle que correo contiene este valor, ¿qué debo hacer? Debo decir, bueno, correo me le vas a agregar este valor. Y el signo para yo agregar o decirle, mira, me vas a agregar esto es un igual. Es decir, el igual me va a decir agrego. Es decir, a este correo le voy a agregar, le coloco igual, ¿ves? Es decir, le voy a agregar esto. ¿Ven? Le voy a agregar ese correo. Entonces, al hacer eso, inmediatamente, correo va a guardarse en memoria. Entonces, cada vez que yo llame a esta variable correo, ¿qué tiene internamente correo? Tiene aquí esto. Es decir, tiene el valor de foo@foo.com. Eso es lo que tiene ese valor. ¿Correo que tiene? Tiene esto. Es decir, que si yo esta variable luego, como se guarda en memoria, hay algo bastante delicado. ¿Qué es lo delicado acá? Que la memoria, los datos en memoria solamente se guardan mediante el computador esté encendido. Por eso que antes, cuando tú jugabas Pac-Man y tenías todo esto y se te iba la luz o apagabas directamente el NES o el Nintendo, toda la partida se perdía. ¿Por qué? Y no se guardaba, porque todo estaba en memoria. Entonces las variables por defecto, todos sus valores los guardan en memoria. Así que si en ese momento cierras el computador o cierras la aplicación, todo se borra. Bien, no persiste. Entonces las memorias tienen este tema. ¿Qué quiere decir? Que la memoria RAM es la data es de tipo temporal. La data es temporal. Y esto es bueno aclararlo de una vez. La data en la memoria RAM es temporal. Ahora, yo quiero que esta data que está temporal, yo pueda apagar el computador, vuelva a encender y yo pueda tener el valor de correo todavía vigente. Es decir, correo tenga ese valor. Bueno, una de las cosas que hacemos es crear una persistencia no temporal, sino permanente. Y esa persistencia, es decir, persistencia es algo que está ahí. Es decir, cuando hablamos de persistir es de almacenar. Entonces usamos una base de datos. ¿Ven? Aquí está, una base de datos. Esa base de datos, ¿dónde va a estar localizada? Bueno, eso es algo bastante interesante porque esa base de datos la vamos a tener en nuestro pequeño disco duro. Entonces, en nuestro disco duro, aunque parece más un CD, pero es un disco duro, o si quiere que para ilustrarlo más como un disco duro, tendría que hacerle algo como quizás como esto. Vamos a ver si me sale. Yo creo que sí. Así, esto lo borro, esto lo quito y ahí está. Y tendríamos que copiar, pegar. Listo.
Oh, maestro. Aquí lo tenés. Entonces hago así y este es nuestro disco duro. Entonces, en ese disco duro que tenemos acá, ¿qué pasa? Ciertamente antes en los Nintendo todo se perdía. ¿Por qué se perdía? Bueno, ya sabemos por qué. Porque todo estaba en la memoria RAM. Entonces ahora la información que ya sabemos que es volátil, a la información temporal también se le dice que es volátil. ¿Okay? Sí, esto es volátil, es temporal. Ahora, esto que está temporal quiero que pase a ser fijo, permanente. Entonces para eso yo vengo y el valor que tengo en memoria lo guardo directamente en el disco duro. Y eso en el disco duro seguramente voy a tener una base de datos. Y la base de datos, como se guarda en disco, el valor que tengo en memoria, entonces lo guardo directamente acá. Es decir, el valor de foo lo guardo acá. Aquí. ¿Bien? Aquí. Aquí está. Entonces, ¿qué hace la variable? La variable es esto. Me guarda el valor en memoria y si luego ese valor yo lo quiero que si yo apago el computador y encienda y este valor no se pierda, entonces el valor que tengo en la variable tengo que mandarlo a una base de datos. Entonces, para eso lo saco de memoria mediante un algoritmo y el algoritmo me lleva este valor que está en memoria y me lo manda a una base de datos. O también podemos guardarlo en un archivo que llaman archivo plano, es decir, un archivo de TXT, o lo podemos guardar en un archivo de Excel. Pasa lo mismo cuando si estamos en Excel y en Excel yo no guardo nada y yo simplemente cierro y luego abro, voy a perder todo. ¿Por qué pierdo todo cuando estoy trabajando en Excel? Porque todo lo tenía en memoria. Bien, cuando estamos en Excel y estoy trabajando, estoy creando cosas ahí, vamos a suponer que están acá, en este punto, y en el Excel yo vengo y tengo quizás una tabla como esta, ¿bien? Algo así como esto. Y vamos a arrimar esto hacia acá, esto. Y tengo mi Excel. Y en el Excel estoy guardando cosas. ¿Y qué tengo aquí en memoria? En memoria yo tengo todos los datos de mis tablas, es decir, de mis celdas, están almacenadas en memoria. Entonces, cuando cierro el Excel, es decir, cierro este Excel que está acá, lo cierro y no guardo, eso que sí, como todo está en memoria, lo pierdo. Y por eso que cuando vuelvo a entrar no tengo absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando doy guardar, ¿qué hace Excel? Que los datos que tienes en memoria, el que va a hacer que los datos que tú tienes en memoria, ay, ya, para ver, los datos que tú tienes en memoria, él va a venir y lo va a almacenar en el disco duro. Y por eso que luego él te va a decir dónde guardarlo y demás, y te aparece ahí luego el archivito. Y ese archivo te indica que ahora ese archivo, esa data que tienes en Excel, ahora persiste permanentemente. Entonces cuando dice guarda en disco, es que guardes permanentemente. Entonces, cuando queremos hablar de guardar, ya sabemos dos cosas. Uno, cómo quiero persistir, es decir, cómo quiero guardar temporalmente o es decir, temporalmente o de forma permanente. Entonces, ya sabemos que los valores por defecto se guardan en variables y se guardan en memoria. Entonces son volátiles. Por lo tanto, tenemos que extraerlos de ahí hacia una base de datos para que el valor esté de forma no permanente. Es decir, no esté ya más temporal, sino que esté totalmente permanente. Entonces, de esta forma nos da a entender cómo funciona el computador internamente. ¿Bien? ¿Y quién va a sacar todos estos datos y lo va a mandar hacia allá y hacia acá? ¿Quién va a ser el encargado de gestionar todo eso? ¿Quién va a decir qué se guarda en memoria y en qué momento se guarda a disco? Un algoritmo. Y es el algoritmo que tú vas a estar haciendo. Tú vas a decidir que se guarde, lo que se está en memoria pase a disco duro o lo que queda en memoria simplemente quede ahí. Y listo. ¿Bien? Igualmente así lo que borramos acá en memoria, si yo borro esto y borré a correo, borré el valor de correo acá, la variable correo se desaparece. ¿Bien? Tenemos correo y si a correo
le asigno un valor, ahí luego tenemos otra vez a correo vigente. Si yo quiero modificar el valor de correo de foo por otro, por ejemplo, bar@bar.com, entonces el valor que cambia es el valor que tenemos ahí en memoria. Entonces, esto, más todos los otros puntos que hemos estado viendo acá, como donde se guardan los algoritmos, cómo funcionan todas estas conexiones que estamos viendo acá, nos da a entender o tenemos una mayor comprensión de todo el proceso a nivel de software y de cómputo que estamos tratando. ¿Bien? Y en este punto también estamos agarrando un vocabulario técnico, ¿bien? Por ejemplos bastante sencillos. Así que de esta forma cerramos el concepto de memoria RAM y base de datos. Entonces ya sabemos que la base de datos es para guardar fijo, pero ojo, hay algo también interesante, hay unas bases de datos modernas que simplemente guardan todo en memoria RAM y son para usos muy específicos, como por ejemplo, base de datos que guardan todo en memoria RAM, sí. ¿Dónde los podemos encontrar? Por ejemplo, en Instagram. Instagram cuando, de hecho voy a arrastrar esto, cuando yo creo una historia, ¿bien? Creo una historia y la historia quizás dura, no sé, 12 horas creo que es, o 24 horas, lo que dure la historia. Bien, esto no lo guarda en disco, sino en memoria. Entonces hay un algoritmo que gestiona y que dice, mira, este valor lo voy a tener en memoria. Y después de 12 horas me lo borras de la memoria y no lo borro en disco. ¿Por qué en memoria y no en disco? Porque los valores en memoria se leen más rápido y los valores en disco se leen un poco más lento. Bien, nada más. No los percibimos, pero quizás un mayor volumen de datos sí lo podemos percibir. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, hay base de datos que guardan en memoria y base de datos que guardan en el disco totalmente. Y eso hay que tenerlos en cuenta. La mayoría de los bases de datos, más del 90% de los bases de datos, guardan todo en disco. Bien, solo muy pocas bases de datos guardan esto en memoria. ¿Se usa? Sí. ¿Ok? Pero son para uso muy específicos, muy clave, donde queremos agarrar velocidad, pero los datos simplemente se van a guardar por un lapso de tiempo, 12 horas, un día, y luego se borran, tipo historia. ¿Bien? Que nosotros hicimos una historia y se borra y ya, se perdió. Es decir, no tenemos más esa historia, tenemos que volver a subir otra o volverla a subir para volverla a ver. Entonces, así funcionan las bases de datos en memoria. En cambio, la de disco no se borra. Tendríamos que eliminarla. Por ejemplo, son nuestras galerías de imágenes. Nuestra galería de imágenes en Instagram, por ejemplo, o de videos en TikTok, están guardados en disco porque yo salgo y entro en TikTok o en Instagram y siguen ahí. Y pasan 24 horas, meses y todavía están ahí. ¿Ok? En cambio, las historias no. En plazo de 12 horas caducan. Si no me equivoco, creo que es el tiempo. Entonces, y no vuelve a aparecer. Entonces ahí vemos una diferencia. Entonces aquí ¿qué te digo con esto? Una aplicación internamente, además de poseer diferentes algoritmos, también puedes tener internamente diferentes bases de datos. Si puedes tener una base de datos que apunte al disco, bien, como está acá, perdón, y puedes tener una base de datos como esta que está aquí, que simplemente apunte a guardar todo en memoria. ¿Ok? Entonces nos podemos encontrar estos dos tipos de bases de datos. Es decir, cómo persiste la información. Así que espero que esta parte te haya sido de bastante ayuda y de interés, porque es un tema muy interesante lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el concepto de siempre de variable te dice, ¿qué es la variable? Es un valor que guardamos en memoria o que apunta a memoria. ¿Por qué apunta? Por esta flechita. ¿Bien? Esta variable apunta a este sitio. ¿Bien? ¿Y cómo él detecta esto? Porque esta flechita cada de estas celdas tiene una dirección. Eso lo sabe el computador. ¿Bien? Y es el que se lo va a asignar. Entonces, por eso es que lo encontramos. Ahora, ¿qué pasa si yo no puedo apuntar a esto? Suponiendo que todas estas celdas están full y no puedo hacer nada, entonces cuando ocurre normalmente que tu computadora se queda sin memoria y se pasa lo que es el overflow. Es decir, si es el caso de Windows, sale la pantalla azul. ¿Bien? O la computadora se quedó pegada, como dicen uno. Sí, se lagueó la computadora, se pegó. Bien, no me responde. Eso quiere decir que ya no hay más punto de donde colocar o valores que lo que estás trabajando que se puedan conectar en memoria. Es decir, los slots se acabaron o se agotaron. Bien, entonces dice, cuando te dice, no, necesitas más memoria, tu equipo necesita más computador, más memoria para el computador. Y todo. Entonces, bueno,
la parte del tema memoria RAM y base de datos.